Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de esas historias que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que siempre genera revuelo: celos. Sí, esos celos que a veces nos hacen reír, a veces nos hacen sufrir y que, sin duda, son un ingrediente explosivo en cualquier drama romántico. En este vídeo vamos a analizar esos momentos en los que Kerem desata la tormenta de celos en Hande, esos instantes que ponen a prueba su relación y nos mantienen al borde del asiento. Vamos a recordar esas escenas turbulentas que quizás pasaron desapercibidas, pero que revelan mucho sobre la dinámica de estos personajes. Y por supuesto, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de personajes hasta teorías locas sobre sus series favoritas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Vamos a empezar, obviamente, con la serie que catapultó a la fama a Hande y Kerem y donde, según muchos, la chispa del amor saltó a la vida real: Senkalkapm. Senkalkapm es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y una pasión por la jardinería, que odia a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic, al que culpa por haberle quitado su beca para estudiar en el extranjero. Eda, con sus sueños truncados y su futuro en juego, ve a Serkan como el villano de su historia. Él, por su parte, es un hombre obsesionado con el control y la perfección, que ha construido una coraza para protegerse de las emociones. El destino, o más bien, un contrato cuidadosamente diseñado, los une cuando Serkan le propone a Eda fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a Selin, su exnovia, y mejorar su imagen pública. A cambio, él le pagará sus estudios, permitiéndole cumplir su sueño de estudiar en Italia. Lo que comienza como un simple acuerdo, una transacción comercial sin expectativas emocionales, pronto se convierte en una atracción irresistible, un torbellino de sentimientos que ninguno de los dos puede controlar. Ahora bien, ¿dónde entran los celos aquí? Precisamente en esa línea delgada entre la farsa y la realidad, en esa constante confusión entre lo que es actuado y lo que es genuino. Al principio, Serkan y Eda se provocan constantemente para mantener las apariencias, para convencer al mundo de que su relación es real. Sin embargo, a medida que sus sentimientos se hacen más fuertes, los celos comienzan a aparecer, a veces de forma sutil, como una mirada de reojo o un comentario sarcástico, otras de manera más evidente con explosiones de ira y reproches apasionados. Uno de los momentos más recordados, y que definitivamente desata la tormenta de celos en Hande, es cuando Selin, la exnovia de Serkan, interpretada magistralmente por Vige Onal, intenta recuperarlo. Selin, una mujer sofisticada y elegante, siempre está presente, rodeando a Serkan, dejando claro que aún siente algo por él. Su presencia constante es una espina clavada en el corazón de Eda, un recordatorio constante de que su relación con Serkan es solo una fachada. Eda, aunque intenta mostrarse indiferente e intentando proyectar una imagen de seguridad y confianza, no puede evitar sentir celos de la cercanía entre Serkan y Selin. Hay una escena en particular, durante una fiesta en la empresa Art Life, donde Selin baila muy cerca de Serkan, casi rozándolo, y Eda no puede disimular su incomodidad. Su rostro se tensa, sus ojos brillan con frustración y su cuerpo se vuelve rígido. Kerem, interpretando a Serkan, disfruta secretamente de la reacción de Eda, alimentando un poco esa situación. Podríamos decir que inconscientemente está probando sus sentimientos, explorando la profundidad de su conexión. Él sabe que Eda siente algo por él, pero necesita ver una confirmación, necesita una prueba tangible de su afecto, y los celos son una excelente manera de obtenerla. Pero no solo Selin provoca los celos de Eda. También está Ferit Simsek, el socio de Serkan, que siempre está cerca de Eda, brindándole apoyo y amistad. La relación entre Eda y Ferit es puramente platónica, pero la cercanía entre ellos despierta los celos de Serkan, que comienza a ver a Ferit como una amenaza. Otro momento clave es cuando Deniz, un antiguo amigo de Eda, un hombre encantador y desinteresado interpretado por Sarkan Krolu, aparece en escena. Deniz es un hombre encantador y atento que claramente tiene interés en Eda. Serkan, que al principio parecía no importarle la presencia de Deniz, comienza a sentir celos al ver la complicidad que existe entre Eda y su amigo. Comienza a comportarse de manera posesiva y a criticar a Deniz, mostrando su lado más vulnerable, revelando sus inseguridades más profundas.
En este caso, es Kerem quien está interpretando a un ser canceloso, pero la química innegable con Ande hace que esos celos se sientan muy reales y convincentes, traspasando la pantalla y cautivando al público. La clave en Senkalkam es que los celos no son destructivos, no se convierten en una fuerza negativa que consume la relación, sino que sirven para que los personajes se den cuenta de sus verdaderos sentimientos, para que reconozcan la importancia del otro en sus vidas. Son un catalizador que los empuja a enfrentar sus emociones, a romper sus barreras y a luchar por lo que quieren. Además, la química innegable entre Ande y Kerem, esa conexión palpable que se siente en cada escena, hace que estas escenas sean especialmente atractivas y creíbles, elevando la serie a otro nivel. Pero vamos a otra serie donde los celos también juegan un papel fundamental, aunque con un tono diferente, Aşk Laftan Anlamaz. En esta serie, Burak Deniz interpreta a Murat Sarjmaz, un heredero rico, poderoso y aparentemente inalcanzable, mientras que Ande Ercel da vida a Hayat Uzun, una chica de clase trabajadora, ingenua y llena de sueños, que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murat. Obviamente las mentiras, los enredos amorosos y los malentendidos no tardan en aparecer, creando una trama llena de giros inesperados. Aunque no tengamos a Ande y Kerem juntos en esta serie, Aşk Laftan Anlamaz merece ser mencionada porque Ande ofrece una actuación estelar, mostrando su versatilidad como actriz, donde los celos son un componente importante en su personaje. Hayat al principio intenta ocultar sus sentimientos por Murat, intentando convencerse a sí misma de que él está fuera de su alcance. Pero sus celos la delatan constantemente, revelando la profundidad de sus sentimientos. Cada vez que Murat está cerca de otra mujer, Hayat siente una punzada en el corazón, una mezcla de envidia y dolor. Una de las principales fuentes de celos para Hayat es Didem, una modelo famosa, una mujer atractiva y segura de sí misma, que es la prometida de Murat. Didem es una mujer ambiciosa y manipuladora que ve a Hayat como una amenaza para su relación con Murat. Constantemente intenta humillarla y hacerla sentir inferior, lo que genera en Hayat una gran inseguridad y, por supuesto, celos. Hayat se siente atraída por Murat, pero también sabe que él está comprometido con otra mujer, lo que la convierte en una espectadora de segunda fila en su propia historia de amor, obligada a observar desde la distancia el romance de otra persona. Una escena particularmente intensa es cuando Murat y Didem anuncian su compromiso en una fiesta. Hayat está presente, obligada a presenciar la felicidad de Murat con otra mujer. Su rostro refleja una mezcla de tristeza, dolor y celos. Intenta mantenerse fuerte intentando no derrumbarse, pero las lágrimas amenazan con brotar en cualquier momento. Esta escena muestra la gran capacidad de Ande para transmitir emociones complejas a través de su expresión facial y su lenguaje corporal, logrando que el espectador se identifique con su personaje. En Aşk Laftan Anlamaz, los celos de Hayat son comprensibles y empáticos. No se trata de celos irracionales o posesivos, sino de la frustración de amar a alguien que parece inalcanzable, de la angustia de saber que el hombre que amas está con otra persona. Son los celos de una mujer que lucha por su lugar en el mundo y por el amor que cree merecer, que se niega a rendirse a pesar de las dificultades. Ahora, dejando un poco de lado los personajes de Ande, vamos a hablar de otra serie donde los celos son un motor clave en la trama, impulsando las acciones de los personajes y generando situaciones cómicas y dramáticas. Erkencikus. Erkencikus es una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores con una química innegable que conquistaron al público con sus interpretaciones. Demet interpreta a Sanem Aydın, una joven soñadora, creativa y un poco torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado, escapando de las expectativas de su familia y buscando su propia identidad. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero, carismático y con espíritu libre que es el hijo del dueño de la agencia, un hombre que ha viajado por el mundo y que vive la vida al máximo. Desde el principio, Sanem y Can sienten una fuerte atracción mutua, una conexión instantánea que los une a pesar de sus diferencias. Pero su relación se complica por las mentiras, los malentendidos y, por supuesto, los celos, que ponen a prueba su amor y los obligan a enfrentar sus inseguridades. Una de las principales fuentes de celos para Sanem es Polen, la exnovia de Can, interpretada por Kimia Gökçe Aytak. Polen es una mujer sofisticada, inteligente y exitosa que sigue sintiendo algo por Can. Ella regresa a la vida de Can justo cuando él y Sanem están empezando a construir una relación, lo que genera una gran tensión y despierta los celos de Sanem. Sanem se siente insegura y teme perder a Can a manos de Polen, comparándose constantemente con ella y sintiéndose inferior.
Hay muchas escenas en las que los celos de Sanem son evidentes. Por ejemplo, cuando Can y Polen trabajan juntos en un proyecto importante, Sanem se siente excluida y se imagina que están reconectando, reviviendo su romance pasado. También se pone celosa cuando ve a Can y Polen hablando en privado o cuando escucha a otros hablar sobre su pasado juntos. Demet Özdemir interpreta a Sanem de manera muy natural y divertida, haciendo que sus celos sean adorables y comprensibles, conectando con el público y generando empatía. En el caso de Can, los celos también juegan un papel importante, aunque de una manera diferente. Él se siente celoso de cualquier hombre que muestre interés en Sanem, especialmente cuando Emre, su hermano menor, empieza a acercarse a ella. Can es un hombre muy protector y posesivo, y no le gusta la idea de que otro hombre pueda estar interesado en su Sanem, sintiendo que ella es solo suya. Los celos en Erkencikus son a menudo exagerados y cómicos, generando situaciones divertidas y entretenidas. Pero también revelan la vulnerabilidad de los personajes y su miedo a perder el amor, mostrando que incluso las relaciones más sólidas pueden verse amenazadas por la inseguridad y la desconfianza. Son un recordatorio de que el amor requiere confianza, comunicación y honestidad. Vamos a una serie más, quizás no tan conocida como las anteriores, pero que aborda el tema de los celos desde una perspectiva diferente, explorando las complejidades de las relaciones y las consecuencias de las mentiras. Kiral Kask. Kiral Kask cuenta la historia de Defne Topal, una camarera trabajadora, amable y con un gran corazón que se ve obligada a aceptar una propuesta inusual para salvar a su familia de una deuda, enamorar a Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, solitario y con una personalidad compleja, y luego romperle el corazón. Lo que comienza como un simple trabajo o una transacción comercial sin sentimientos involucrados, pronto se convierte en una historia de amor llena de complicaciones, secretos y mentiras, desafiando las expectativas de ambos personajes. En esta serie los celos son un arma de doble filo, una fuerza que puede unir o destruir. Tanto Defne como Omer experimentan celos a lo largo de la serie, pero sus motivos y reacciones son diferentes, reflejando sus personalidades y sus inseguridades. Defne siente celos de cualquier mujer que se acerque a Omer, especialmente cuando Pamir, un diseñador rival, intenta conquistar su corazón, compitiendo por su atención y su afecto. Defne sabe que su relación con Omer se basa en una mentira, lo que la hace sentir insegura y vulnerable. Teme que Omer descubra la verdad y la rechace, lo que alimenta sus celos y la lleva a tomar decisiones impulsivas. Omer, por su parte, siente celos de cualquier hombre que muestre interés en Defne. Él es un hombre reservado y desconfiado que ha sido herido en el pasado. Le cuesta expresar sus sentimientos y teme ser lastimado de nuevo. Sus celos son una forma de protegerse y de mantener a Defne cerca de él, de evitar que alguien más se acerque a ella. Lo interesante de Kiral Kask es que los celos no siempre son negativos. A veces ayudan a los personajes a darse cuenta de sus verdaderos sentimientos, a reconocer la importancia del otro en sus vidas y a luchar por lo que quieren. En el caso de Defne y Omer, los celos los obligan a enfrentar sus miedos, a superar sus inseguridades y a confiar el uno en el otro, construyendo una relación basada en la honestidad y el amor verdadero. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Como hemos visto, los celos son un ingrediente común en muchas de estas historias, pero se manifiestan de diferentes maneras y con diferentes propósitos. A veces son cómicos, a veces son dolorosos, pero siempre son reveladores, mostrando las complejidades de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan recordado algunas de sus escenas favoritas. ¿Qué series nos recomiendan para analizar los celos en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos qué les pareció este vídeo. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y sigan disfrutando de las series turcas. Chao.